Rocío Andrade, y de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la directora social, señora Nicole Romo, y los representantes de la Mesa de Hábitat, señora Loreto Bar y señor Ignacio Silva. Eso es, Muy, señor presidente. muy bien. Le damos más cordial saludos a todos, ¿ah? Un saludo muy cordial. Y no sé si me permiten una excusa, pero quiero saludar a un exalcalde. Yo fui alcalde durante muchos años, a Claudio Castro. Un saludo cariñoso para ti en tu condición de alcalde también. Un abrazo muy grande. Gracias, don Jorge. ¿Con quién empezaría? Yo tenía un tema, don Jorge, que conversar, el tema Sí. de los conversatorios que vamos a abrir para generar un espacio adicional en materia de análisis y discusión, de recibir opiniones, ideas en relación al tema de la vivienda en términos generales, ¿verdad? Y cómo lo enfocamos en estos conversatorios que podamos abrir ese diálogo y ya entrar en la recta final. Entiendo que ese va a ser el camino, Jorge, para que ustedes ya han estado trabajando en la implementación técnica de estos diálogos para implementarlo ya y darle la fecha definitiva. Efectivamente, señor presidente, en eso está trabajando fundamentalmente su equipo de asesores con la colaboración del Centro de Extensión y, como siempre, la eficiente colaboración también de Verónica de la Paz, de BCN. Señor presidente, entonces, ¿usted acordaría, pediría el acuerdo de la comisión para realizar estos conversatorios? Como bien dice usted, no van a ser sesiones de la comisión, sino actividades, pero usted entonces ahora solicitaría el acuerdo para realizarlos. ¿Es así, señor presidente? Eso es correcto, don Jorge, porque de eso nos permitiría, estimados amigos senadores, la posibilidad de incorporar e involucrar a las instancias técnicas del propio Senado, y además en un diálogo que nos interesa, que es lo que estamos metidos. ¿Habría acuerdo en ello, estimados senadores? De acuerdo, presidente. Gracias. Senadora, senadora señora Aravena, De acuerdo. también. El senador Latorre ya dijo que sí, la senadora Aravena también. El senador señor Soria y el senador señor Navarro están, pero no. Y Navarro está conectado con el micrófono, ¿eh? Alejandro a lo mejor no nos escucha, por último Perfecto, después nos da los detalles, por lo demás. perfecto. En todo caso, ya hay acuerdo porque hay 3 votos, entonces se acuerda realizar los conversatorios no Ok. como sesiones, sino que como instancias de diálogo, señor presidente. Ok, y señalar de que ahí vamos a esperar el concurso de todos los senadores para que cada uno, ¿no es cierto?, haga su moderación, vamos a ir a afinar los detalles después para ver cómo lo compatibilizamos el tema. Así que gracias, don Jorge, gracias, senadores. Yo creo que va a ser buena instancia también para escuchar a actores vinculados a este tema de la vivienda. No solamente acá, esperamos también conocer algunas experiencias externas en materia de cómo se han enfrentado, solucionar problemas, hacinamiento, marginalidad, campamento, precariedad, en fin, todo lo que ya sabemos y que sea denudado con mucha más fuerza, ¿no es cierto?, en este contexto de esta pandemia, en el tema de la vivienda. Bien, don Jorge. Señor presidente, perdón, Gonzalo Sí, está pidiendo la sí. palabra. Gonzalo, ¿tienes la palabra? Gracias, presidente. Solo mencionar un pequeño tema antes de entrar en las exposiciones para responder a la senadora Aravena por su intermedio, un comentario que hizo la semana pasada y que tiene que ver con lo que acaba de señalar usted, el tema del hacinamiento y el arrendo abusivo, el arrendo por pieza, etcétera, que la senadora preguntó la semana pasada porque sabía que estaba avanzando el tema por alguna parte. Solamente para darle un contexto muy general, si quiere durante la semana le puedo enviar algo más específico en una minuta, pero creo que les comentamos en alguna sesión que el año pasado el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para modificar la ley de arrendamiento en el que se abordaba esta materia con un título nuevo. Sí. Ese proyecto de ley estaba ahí, no estaba avanzando mucho porque había otros proyectos de ley en esa comisión, y pasó que la ley de migración y extranjería Interior vio ese proyecto de ley y trajo ese título, que son normas generales, no solo para extranjeros, a el proyecto de ley de migración y extranjería, que es un título nuevo que habla de
condiciones mínimas de habitabilidad, un procedimiento de fiscalización del arriendo por pieza, con posibilidad de fiscalizar las condiciones de habitabilidad, la carga de ocupación, el número de baños, etcétera, y mandatando al Ministerio para que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones fije esos parámetros, ¿ya? Entonces, independiente de que eso va avanzando en la ley de migración, y está avanzando, ya está en segundo trámite esa ley, por lo tanto creemos que podría ser ley pronto. Nosotros igual en paralelo ya estamos trabajando en esa modificación de la ordenanza, sin esperar a que esté todavía aprobada la ley, para tener la lista tan pronto quede habilitada esa figura, ¿ya? Eso en términos muy generales, pero para transmitirle que eso está siendo abordado ahí. En algún momento lo conversamos, traerlo a este proyecto de ley de integración, porque también habla de la inclusión, etcétera, y podría haber sido un mecanismo, y sigue siendo una posibilidad, pero para contextualizarle que eso es probablemente lo que usted vio que estaba apareciendo, porque en la Comisión de Vivienda de la Cámara se hizo una sesión al respecto y ahí también hablamos de esta materia. Pero le puedo hacer llegar una breve minuta con el Muy tema bien. un poquito más detallado, pero era para que no quedara en el aire esa consulta que quedó la semana pasada pendiente. Eso. Está en silencio, presidente. Sí. Carmen Gloria. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos y agradecer a Gonzalo la explicación, que es bueno que estemos al aire para que entienda que creo que fue la mejor solución, porque evidentemente este proyecto, que es muy importante, integración, tiene muchos objetivos y va a tener una tramitación más larga. El otro está en segundo trámite y hoy día el tema es urgente vinculado a la pandemia, que hoy día ya se proyecta prácticamente hasta fin de año. Entonces tiene una solución mucho más rápida, más expedita, independiente que por otros lados también se promueva. Yo termino solamente diciendo que yo creo que al final del día, más allá de los migrantes, va a haber que resolver esto a través del Ministerio de Economía en términos de generar una actividad vinculada a este tipo de arriendo, básicamente para la supervisión que tendrán que hacer los municipios y patentes para el cumplimiento mínimo, porque al final del día, si no es para migrantes, igual va a haber su arriendo y hoy día no hay ningún control sobre las condiciones mínimas. Entonces, en alguna parte va a haber que legislarlo. En otros países está legislado las mismas leyes vinculadas a vivienda con condiciones mínimas generales. Hay que ver, pero se lo agradezco mucho. Bien. Solo, Sí, Gonzalo. para cerrar la idea, siempre insistir en que por mucho que esté en la ley de migración y extranjería, es una ley que va a modificar otra ley y va a modificar la ley de arrendamiento con normas generales. No va a ser normas aplicables solo a los migrantes y a los extranjeros. Son normas generales para todas las personas que arrenden por pieza. Va a quedar aprobado en esa ley, pero como una modificación a la ley de arrendamiento, con alcance general, ¿ya? Para que no quede esa sensación de que se va a regular solamente esta materia cuando el arriendo sea migrante. No sería así, para que no quede esa duda. Eso. No interrumpo más. No, perfecto. Queda absolutamente claro. Sí, muchas gracias, social, de un fuerte impacto en materia habitacional en temas de reactivación en este nuevo esquema presupuestario. Sería bueno, si les parece, que concordáramos en pedirle al Ejecutivo un detalle de cómo se piensa, ¿no es cierto?, incorporar a través de qué mecanismo, de qué programas del Ministerio de la Vivienda, que es un tema tan sensible, se va a incorporar, ¿no es cierto?, en este esfuerzo en materia de reactivación para precisamente tener los detalles de lo que se está pensando en ese tema. ¿Les parece que oficiemos al Ministerio para requerir toda esa información? Bien, Carmen Gloria, ¿tú estás de acuerdo? De acuerdo, presidente, de acuerdo. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, se activará el resto. Acordado de esa manera, entonces. Bien, don Jorge, ¿con quién partimos la exposición en este minuto? Profesor presidente, solo para redondear, consultar el detalle a través de qué programa se va a impulsar la reactivación de la economía. ¿Esa es la idea? De lo que, afirmativo, se informó en el marco de estos 12.000 millones de dólares de que se va a poner una fuerte ficha, ¿no es cierto?, en 2 ministerios por el impacto que tiene la inversión. Y dentro de ellos, vivienda, porque es un ministerio mucho más reactivo ante temas de reactivación por lo que ello implica. Por lo tanto, va a haber en el Ministerio de Vivienda va a haber una fuerte dosis de recursos para impulsar. Y queremos saber qué cosas, cuál va a ser el énfasis, qué programas son los que se van a poner en mayor prioridad respecto de esta iniciativa. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Muy bien, señor presidente. Entonces, señor presidente, correspondería que escucháramos ahora a los invitados, ¿le parece? Así es. En primer término, entonces, de la Municipalidad de Renca, el señor alcalde, señor Claudio Castro, que, como le decía, está acompañado por el jefe del Departamento de Vivienda, don Darío Yarzún, y la asesora urbanista, doña Rocío Andrade. Bien.
Bien, alcalde, un saludo cariñoso nuevamente, reiterado para ti, para todos tus asesores y todos los que nos acompañan. Tienes la palabra en este minuto. Muchas gracias, senador. Aprovecho de saludar también a todas y a todos los miembros de la comisión y a todas las personas que están acá presentes. Yo tengo una presentación, entiendo que la mandamos, a ver si se puede compartir. Don Jorge no tiene micrófono por si acaso. Bienvenido, Alejandro. Sí, podrían compartir pantalla, alcalde. Ya, entonces necesito que me manden la presentación. A mi equipo le estoy diciendo, pensé que estábamos listos habiéndola mandado. Si me la mandan, yo la puedo compartir. Darío, Rocío. Un segundo, alcalde. Sí, mientras tanto, Claudio pone la imagen. Alejandro, acordamos hoy día oficiar al Ministerio respecto de todo el plan de reactivación, qué programas, qué líneas de acción en materia del sector vivienda se van a implementar en este acuerdo, ¿ya? Y lo segundo, concordamos también el tema de estos conversatorios que van a ser actividades de la comisión externa, no sujeta a la formalidad de la comisión, pero en el cual cada uno de nosotros, ustedes, los senadores, pueden proponer urgentes, sí, y algunas sugerencias de expositores. Tienen la minuta que se les mandó ya, así que pueden revisarlo para ver los detalles, Alejandro, ¿ya? Me parece, presidente. Muchas gracias. Se suma entonces Alejandro, igual entiendo a estos acuerdos, secretario. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos, Claudio? Sí, no me la han mandado. No te preocupes, suele pasar. Parto mientras tanto con 3 comentarios generales y después vamos a la presentación. Tiene algunas indicaciones más puntuales, pero como comentarios generales, lo primero es que la integración, nosotros lo que vemos desde el mundo municipal y en particular desde Renca, yo creo que Renca me tocó ir el año pasado a una presentación en la Comisión de Vivienda de la Cámara por otros temas, no por esta ley, pero Renca de alguna manera es una especie de espacio en la ciudad de Santiago que tiene un potencial también de desarrollo urbano que es bien especial. Nosotros no tenemos mucho desarrollo inmobiliario, yo diría en parte por la estigmatización. Acá no han llegado las inmobiliarias, a pesar de que estamos a 6 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago, estamos teniendo algunas inversiones muy importantes de parte del Estado de Chile. Llega el metro, vamos a tener una estación del tren de Santiago a Batuco, ¿cierto? Que en la práctica nos va a conectar en 2 zonas de la ciudad, una con el metro y el otro con F, con la tarjeta VIP. Por otro lado, tenemos las autopistas. 3 de los 4 límites de Renca son autopistas urbanas. Entonces, a lo que voy con esto es que la presencia del Estado es muy contundente en términos de obras públicas en Renca, pero eso no ha significado que Renca crezca como un lugar donde existe integración social. Y eso creo que es un buen ejemplo para decir mi primer punto en esto, que es que la integración social requiere una capacidad del Estado mucho más protagónica, mucho más ambiciosa, mucho más ágil a la hora de ir ordenando también estas grandes inversiones que permitan que efectivamente se cumpla con este objetivo de la integración social. Lo segundo es que nos preocupa que muchas veces se habla de integración social y se entiende que la integración social tiene que ver con la diversidad en los precios de las viviendas. Y yo creo que ese es un concepto que hay que enfrentar. No es solamente la diversidad en los precios de la vivienda, es sobre todo el acceso a una ciudad, no solamente vivienda, que ofrece oportunidades integradas para sus habitantes. Y eso significa que además de tener diversidad en precios de vivienda, tenemos que tener acceso a servicios públicos de calidad, a áreas verdes de calidad y a otros espacios de calidad que son fundamentales entenderlo. Y me refiero a esto especialmente desde la lógica de los incentivos que se trabajan en esta ley. Esos incentivos tienen que pensar en ciudad, no solamente en vivienda. Estimado alcalde, sí. estimado alcalde, tú tienes ya en pantalla, tenemos toda la presentación. Sí, gracias. Y lo tercero, como comentario previo... Una cosa muy breve, alcalde. Lo que pasa es que Carolina, mi colega ella está manejando la presentación. Entonces, para que usted le vaya diciendo, que vaya avanzando. Muchas gracias. Y el tercer comentario previo, lo vamos a ver también en la presentación, es una presentación cortita, pero tiene que ver con el rol de la planificación territorial. Nos parece a nosotros que el rol de la planificación urbana a nivel comunal, a través de los planes reguladores comunales, tiene ciertas características que hacen que sea
fundamental que sea considerada a la hora de pensar en instituciones, autoridades, en particular el Ministerio de Vivienda desde el nivel central, que pueden de alguna manera cambiar algunas de las directrices comunales. Es fundamental fijar mecanismos que permitan que, además, la participación de las personas que han participado por ley en la definición de los planes reguladores comunales sea considerada. Mi punto con esto es que la planificación central, que puede tener la mejor intención, ¿cierto? Como por ejemplo buscar la integración, tiene que considerar siempre la planificación local. Dicho todo eso, paso a algunos puntos muy específicos del proyecto de ley más puntualmente, y ahora sí, Carolina, si me ayuda avanzando a la próxima. Dale nomás. Y otro más, son 2 puntos acá. Eso. Respecto de las definiciones que se toman en cuenta en la ley, ¿cierto? Nos parece a nosotros que avanzar en la definición de un concepto de vivienda de interés público es fundamental. El proyecto de ley, si bien, porque hoy día existen 2 tipos de conceptos, la vivienda social y la vivienda económica. Y les pongo un ejemplo con esto. En Renca tenemos 56 condominios de viviendas que fueron construidas por programas habitacionales del Estado, de los cuales 11 son sociales y el resto, 45, son económicas. Y eso hace distinciones que son bien difíciles de explicarle a nuestros vecinos y bien difíciles de gestionar. Esos condominios de vivienda social, en algunos casos, de diferencias imperceptibles, más allá del título que tienen, ¿no? En términos de las características sociales de quienes habitan ahí. En algunos casos pueden postular algunos programas del Estado como subsidios, postulaciones de fondos concursables, programas de mejoramiento urbano, y en el caso de las viviendas económicas no lo pueden hacer, pero en la práctica son conjuntos habitacionales que son muy similares. Por eso es que nos parece que es importante unificar este concepto bajo la carátula de vivienda de interés público, que permita que no existan estas distinciones de alguna manera artificiales, semánticas, entre grupos de vivienda y de usuarios, ¿no? de ciudadanos que habitan esa vivienda, que son de características muy similares, y esto además sigue la recomendación que hizo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, pero que nos hace mucho sentido en la municipalidad. A nosotros nos es muy difícil tener que explicarle a quienes son parte de un condominio de vivienda económica versus a quienes son parte de un condominio de vivienda social, que unos sí pueden postular y que otros no pueden postular algún tipo de subsidio, cuando además vemos la misma necesidad. Eso respecto de las definiciones. Ahí podemos avanzar, Carolina. Acá también son 2 puntos. Respecto de los planes reguladores comunales, yo les planteaba en el comentario general, ¿no?, que la idea es no pasar a llevar las disposiciones de los planes reguladores comunales con estas normas de excepción, porque acá hay mecanismos de participación y de control. La participación que por ley, nosotros por ejemplo estamos en un proceso de cambio del plan regulador comunal. En Renca, nuestro plan regulador era del año 83, o sea, tuvimos más de 30 años sin un plan regulador comunal actualizado, y estamos hoy día en ese proceso. Ya ha tenido una participación intensiva, tiene el control del Consejo Municipal, que vamos a pasar, finalmente estamos ahora esperando la última aprobación del Consejo, pero son 4 votaciones en el Consejo Municipal, y creemos que en todo este proceso se adquieren derechos también respecto de quienes han participado y han controlado todo este proceso. Entonces, si bien es razonable que el mismo supervise que estos planes reguladores cumplan con las medidas de integración social, es importante considerar ese trabajo que se desarrolla en el nivel local. Y una mención que para nosotros es muy importante y que lo estamos viviendo hoy día en nuestro propio plan regulador. Nosotros hoy día, desde el plan regulador, que hemos tratado además de que vaya a la vanguardia de los instrumentos que existen hoy día en los planes reguladores y que permiten los incentivos, estamos aprovechando todos los incentivos posibles en nuestro plan regulador, pero finalmente, cuando son solo incentivos, finalmente dejan la decisión de la integración en el desarrollador inmobiliario. Y eso significa que un desarrollador, entonces, si no quiere acceder a la máxima altura que nosotros ponemos como incentivo en algún lugar, no accede y quedamos sin viviendas integradas en la comuna. O sea, cuando son solamente incentivos, podría ser que esos incentivos no se ocupen y finalmente terminamos con comunas que no tienen integración. Nosotros creemos que el plan regulador debiese también tener la facultad de establecer exigencias
que no necesariamente vayan con incentivos asociados, y que cumplan también con algunas características, o sea, exigencias cuando están, por ejemplo, en lugares de la ciudad donde el Estado ha tenido inversiones tremendas. O sea, ¿por qué no exigir al lado de una estación de metro que existan características o elementos de integración social, no solamente desde la perspectiva de incentivos? Ese es el punto que nos parece relevante hacer acá. O sea, la lógica del incentivo, pasar la lógica de exigencia también cuando se cumple con algunas características. Ahí podemos pasar al siguiente punto, que tiene que ver con el rol del Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. El primero es que, acá son 3 puntos, Carolina, por favor. El primero es que el Ministerio debiese procurar que los proyectos de integración se distribuyan equitativamente en distintos sectores de cada ciudad. Esto es importante porque hay comunas particularmente o lugares de la ciudad donde ya sea vía plan regulador comunal o vía los intereses que manifiesta la autoridad en esas comunas, podrían no hacer ningún esfuerzo por incorporar proyectos de integración. Y acá es donde se justifica el rol del Ministerio para que promover que la integración se distribuya equitativamente. Si nosotros pensamos que la integración social es una forma también de hacernos cargo de los déficits de vivienda cualitativa y especialmente cuantitativa, finalmente podríamos cargarle la mano a que solo algunas comunas son las que se hacen cargo de esos déficits de vivienda, y eso termina también dificultando que exista una integración social real en toda la ciudad. Entonces, para esos efectos, y esto de alguna manera entra en tensión con el punto que yo hacía justo antes de esto respecto del rol local en la definición del plan regulador, nos parece que cuando se trata de una distribución equitativa de la integración social en la ciudad, el Ministerio tiene un rol activo que cumplir para promoverlo. Y por otra parte, debiese también generar inversiones de manera proactiva para habilitar más lugares de la ciudad como posibles receptores de proyectos de integración. Hoy día hay lugares que de alguna manera están predeterminados a ser lugares donde viven mayoritariamente familias más vulnerables que acceden a viviendas, por ejemplo, de interés público, que no tienen acceso a buenos servicios. Entonces pareciera que esos lugares quedan un poquito relegados porque ya están habitados por personas que cumplen con características, entre comillas, de integración, pero ahí la ciudad no tiene condiciones para poder recibirlo. Y por eso es que esto se trata no solamente de la vivienda, como yo decía al principio, sino que también de construir ciudad que genera acceso igualitario a estas oportunidades que no existen hoy día en todos los lugares. De la misma manera, el Ministerio debiese entregar apoyo técnico a municipalidades y a las Ceremis también para poder proponer y evaluar no solamente incentivos, sino que también exigencias para que haya proyectos inmobiliarios viables. Para nosotros eso ha sido un tema durante todo el desarrollo de nuestro plan regulador. ¿Hasta dónde llegamos con los incentivos que estamos poniendo? Que ni siquiera son exigencias para que esto sea o haga viable los proyectos inmobiliarios. Eso requiere capacidades técnicas que muchas veces muchos municipios no cuentan, ¿cierto? Y es importante ese apoyo técnico a municipalidades y también a las Ceremis, que tienen un rol de evaluación posterior de esos planes reguladores. Y el tercer punto nos parece a nosotros fundamental en todo esto, y de nuevo voy a poner el ejemplo de Renca, y tiene que ver con este ministerio que asume un rol de coordinación y de garantía también para que las inversiones públicas que mejoran el entorno urbano sean aprovechadas para generar proyectos de vivienda bien localizadas. Voy a poner el ejemplo de la línea 7 del metro. Se anuncia a fines del año 2017 que la línea 7 del metro va a llegar a Renca, al sector poniente de nuestra comuna, un sector que tiene todavía una oportunidad de desarrollo muy grande. Y eso significa la inversión más grande que ha llegado a Renca en las últimas décadas, ¿cierto? Con tremendo beneficio para esa zona de la ciudad, una zona donde hay muchos terrenos que todavía no tienen ningún tipo de desarrollo. O sea, ahí tenemos literalmente donde hoy van a haber, o donde mañana van a haber estaciones de metro, hoy hay caballos, porque hay caballerizas que están ahí en esos terrenos. Y el metro se preocupa de construir sus estaciones, ¿cierto?
el metro le arrienda estos terrenos donde hoy día hay caballo a esos dueños para poder establecer ahí, en el caso de Renca, por ejemplo, tenemos un terreno de 10 hectáreas donde el metro va a instalar todas las fábricas de dovelas. O sea, estas son las fábricas donde se hacen las paredes de los túneles del metro. Entonces, el metro va a ocupar estas 10 hectáreas durante el tiempo que dure la construcción del metro, se las arrienda barato a estos dueños de terreno, pero el 2026, cuando le devuelva estos terrenos, ya hay ahí una estación de metro construido, esos dueños de terreno van a tener un terreno que vale muchas veces más lo que vale ese terreno hoy. Entonces, desde el primer minuto, nosotros hemos perseguido a Metro para que no arriende esos terrenos, sino que los compre y después se los entregue, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda para que genere ahí proyectos de integración social. Hemos estado en mesas con el Ministerio, con el Metro, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, y finalmente nosotros identificamos que ninguna de estas instituciones o está habilitada o está pensando en cómo el Estado capta la tremenda plusvalía que significa que el metro llegue a Renca. Y esto mismo se puede plantear para cualquier lugar donde llega el metro, ¿no? Nosotros creemos que de todos esos actores, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, Metro como una empresa estatal y el Ministerio de Vivienda, es precisamente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el que debiese tener la voz mandante en este sentido y garantizar y coordinar a todas las instituciones del Estado que están generando este tipo de inversiones para que estas inversiones generen proyectos de vivienda integrada, bien localizada, que tiene acceso a servicios de calidad. Esto es fundamental. A mí me encantaría pensar que en Renca todavía estamos a tiempo de poder revertir esta situación, pero vemos con mucha frustración que ya llevamos varios años en la discusión con el metro y no hemos sido capaces de poder captar en algo la tremenda plusvalía que va a significar la llegada del metro a nuestra comuna. Y por otro lado, vemos con mucha frustración cómo los privados de esa zona se frotan las manos porque están ganando muchísimo plata y especulando mucho también con esos terrenos que están subiendo de precio a pasos agigantados. Entonces, acá creemos que tiene que quedar establecido que el Ministerio es el que tiene que asumir este rol, y ojalá que se entusiasme también esta comisión del Senado para buscar que ojalá logremos que algo de eso pase sin ley, incluso en el caso de la línea 7 que está llegando a Renca. Lo mismo en el caso de la estación de tren que vamos a tener con el proyecto de EFE, que ya fue anunciado por el presidente, que genera una situación similar en otro lugar de nuestra comuna, donde tampoco vemos que en este caso EFE, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda logremos esa coordinación para poder captar la plusvalía de tener ahí una estación de tren. Ahora paso a la última lámina, que tiene que ver con las herramientas de gestión de suelo, una discusión también fundamental. Acá también son 3 puntos. Y, bueno, lo primero es que nos parece que hacer permanentes las glosas 10, 11 y 12 va en el sentido correcto para disponibilizar los recursos para la adquisición de suelo, y va en el sentido correcto porque es importante que no necesariamente estos terrenos estén asociados a proyectos de vivienda de interés público. Esto tiene que ver también con que lo que sabemos que en la discusión en la Cámara también se dio con mucha fuerza, es la idea de tener un banco de suelos. Y un banco de suelos requiere precisamente que esos bancos estén disponibles y no previamente asignados a un proyecto de vivienda, de tal manera que sea precisamente el Estado a través del Ministerio el que pueda hacer gestión de esos terrenos. Hoy la adquisición de los terrenos a través de la glosa se hace de manera discrecional, por ejemplo, en el caso de la glosa 11, muchas veces los fondos disponibles cubren una demanda que ya está cautiva, ahí está lo que yo decía de que no se genera un banco de suelo efectivamente, y lo que nosotros vemos, por ejemplo, hoy día es que en la glosa 11 funciona rápido, discrecional, el Ministerio compra. La glosa 12, uno podría pensar que es más transparente, ¿cierto? Porque hay una postulación con ciertos criterios establecidos de una serie de proyectos. Nosotros, por ejemplo, estamos postulando a fondos de la glosa 12, pero, por otro lado, es tremendamente lenta, engorrosa, y finalmente las oportunidades que nosotros identificamos al menos hoy día a través de la glosa 12, de terrenos con muy buena ubicación, a un muy buen precio, finalmente por el tiempo que se demora en la adquisición de la glosa 12, terminan siendo adquiridos por privados que dedican esos terrenos a otros proyectos. Por eso que nos parece que particularmente la glosa 11 y 12
debiesen de alguna manera tomar lo mejor de cada una y evitar lo peor de cada una. En el caso de la glosa 11, lo mejor es la rapidez, lo peor es la discrecionalidad. En el caso de la glosa 12, lo mejor es la transparencia, lo peor es lo engorroso de los tiempos que hacen perder además oportunidades. Ahí podríamos, generando una buena propuesta entre esas dos glosas, tener un instrumento muy potente para el Estado para comprar o adquirir con rapidez terrenos que permiten efectivamente generar un banco de suelo. Y finalmente, en la redacción del proyecto de ley, en las minutas, se subentiende que la adquisición de terrenos es para generar construcción de viviendas nuevas con subsidio, lo que implícitamente está diciendo que este es un proyecto que habla de propiedad. A nosotros nos parece fundamental que este proyecto se haga cargo de la discusión que existe hoy día respecto de un Estado que tiene que entregar o garantizar propiedad de vivienda digna versus un Estado que tiene que garantizar acceso a vivienda digna. Mi impresión y mi mirada particular es que a través de la política de propiedad de vivienda, nosotros me refiero al Estado de Chile, terminamos subsidiando una política de protección social que es muy precaria. Y finalmente la propiedad de la vivienda termina siendo la mejor garantía, ¿cierto? Como una especie de seguro de salud. O sea, si yo me enfermo, vendo la vivienda. Si yo necesito o tengo algún problema económico urgente, vendo la vivienda. Entonces, al final, la vivienda termina siendo como esta suerte de garantía para un sistema de protección social que es muy débil versus dos cosas que tenemos que hacer, que una es, por cierto, fortalecer nuestra red de protección social, y esa es una discusión que yo espero que además en tiempo de pandemia nos tomemos muy en serio respecto de cómo construimos un nuevo sistema de protección social, pero lo segundo es que tenemos que avanzar en un Estado que garantiza el acceso a la vivienda pública y no necesariamente la propiedad. Distorsiona mucho la discusión el acceso a la propiedad de la vivienda. Y finalmente, además, lo que hemos tenido en la práctica es que políticas de acceso a propiedad terminan haciendo que la ciudad crezca hacia las periferias versus terrenos muy bien ubicados donde nosotros podríamos estar haciendo hoy día política de arriendo. ¿Cómo se enfrenta esto desde esta ley? Es necesario que los proyectos que se generen puedan ser administrados por los Serviu o por organizaciones sin fines de lucro para el arriendo. Y para eso es necesario, lo conversábamos también, o lo hemos manifestado en otras ocasiones en reuniones con el Ministerio, que se ocupen también las glosas que hoy día existen de arriendo público, porque si no, lo que va a suceder en la práctica es que van a crecer las iniciativas privadas de arriendo, y hoy día existe una glosa para eso por parte de, o como un instrumento público, pero que no está siendo utilizada, y nos parece a nosotros que este proyecto también tiene que enfrentar esa disyuntiva, y la forma de hacerlo es que se explore esta alternativa de que los proyectos puedan ser administrados por el Serviu. Esos son los comentarios bien puntuales, algunos respecto de algunos temas. Y de nuevo yo agradezco la invitación, nos parece fundamental, además es muy valorable que la Comisión del Senado haya considerado la voz de los gobiernos locales en esto, y por cierto que manifiesto toda la disposición para seguir participando de la discusión o de las consultas que también puedan tener. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Valoramos absolutamente su presentación. Se le agradecemos, por cierto, una visión que nos interesa evidentemente conocer desde la perspectiva de la comisión. Y secretario, ¿quién viene ahora? Vamos a hacer, si les parece, o no sé si hay, ¿cuál es la operatoria más eficiente en este minuto? ¿Escuchamos, señor presidente, a la comunidad de organizaciones solidarias? Ok, escuchamos entonces a la comisión y cerramos el ciclo después para las consultas, ¿les parece? Bien. Perfecto. Nicole, Señor presidente, perdón, que por favor los representantes de la comunidad de organizaciones solidarias se identifiquen al momento de hablar para efectos de la transmisión. Ellos van a compartir pantalla. Bien. Sí, perfecto. Bueno, buenos días, senadoras, senadores. Muchas gracias por darnos la posibilidad de estar en esta sesión
Mi nombre es Nicole Romo, directora social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Y antes de entrar en materia, que lo va a hacer los representantes de la Mesa de Hábitat, Ignacio y Loreto, yo solo quisiera dar un marco para poder entender de dónde viene este contenido que vamos a presentar. La comunidad de, Ignacio, si quieres pasar eso, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, rápidamente, es una corporación sin fines de lucro que reúne a 240 fundaciones y corporaciones que se dedican a trabajar en temas de superación de pobreza y exclusión social en el país, a lo largo del país. Impactamos alrededor de 1 millón de personas, reunimos a 11.000 trabajadores y movilizamos 17.000 voluntarios entre todas las organizaciones. Y todas nuestras organizaciones tienen una gran capilaridad distribuida a lo largo del territorio. La comunidad lleva 13 años trabajando en el fortalecimiento de nuestras organizaciones y también incidiendo en las políticas sociales del país. Si quieres pasar a la siguiente. Ahora en específico, dentro de la comunidad funciona la Mesa de Hábitat de la región metropolitana, la cual está trabajando desde el 2015, agrupa a 8 fundaciones y corporaciones de la comunidad que trabajan en distintos temas vinculados a vivienda, ciudad, desarrollo local, urbano y a grupos vulnerables. Y se constituye como propósito, se constituye bajo la premisa de que la sociedad civil, como tercer sector, debe articularse para poder ser parte de los procesos de cambio que nuestro país necesita. Y finalmente su propósito es incidir en la construcción, diseño, ejecución y evaluación de la política pública relacionada con el hábitat en Chile para garantizar un territorio y ciudades más justas, inclusivas e integradas para sus habitantes. Es importante señalar que en conjunto estas organizaciones impactan alrededor de 66.000 personas a lo largo del país, 1.000 familias, 200 comunidades en campamentos, asentamientos y barrios en distintas regiones. Por lo tanto, la visión que tienes es una visión bastante amplia y diversa con respecto a esta ley, a este proyecto de ley en particular y también a los temas en general de hábitat. Así que yo ahora quiero darle el espacio a Ignacio y a Loreto para que ellos puedan continuar con el contenido de la presentación. Gracias, Nicole. Ignacio, Loreto, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sumarme a los agradecimientos de Nicole por invitarnos a participar en esta instancia. Y nosotros hemos seguido atentamente la discusión que se ha dado aquí en la comisión y por lo mismo, antes de empezar, quisiera señalar que en esta oportunidad nos vamos a referir a las nuevas orientaciones que le ha dado el Ejecutivo al proyecto, ya que en la última sesión a la que fuimos invitados el año anterior entregamos una visión sobre el proyecto que salió de la Cámara de Diputados y por lo tanto en esta instancia nos parece necesario enfocarnos en estos nuevos lineamientos que ha propuesto el Ejecutivo, que serán justamente las materias de debate cuando se van a presentar el plazo para las indicaciones. Entonces, la estructura general de nuestra presentación, en primer lugar, vamos a presentar un breve contexto que servirá de base para destacar algunos aspectos que nos parecen relevantes del proyecto y también para reforzar estos aspectos con algunas propuestas y finalmente señalaremos algunas consideraciones finales. Entonces, en primer lugar, como contexto, tenemos que decir que la política urbana habitacional actualmente se encuentra en un momento crítico, particularmente la vivienda social ha sido expulsada a la periferia de la ciudad y paradójicamente la obtención de la casa propia también ha implicado nuevos y profundos problemas que hoy el Estado debe resolver. Entre ellos encontramos la concentración de pobreza, la inseguridad, la situación de hacinamiento, mala conectividad y también la falta de acceso a bienes públicos urbanos. Entonces, aquí en la presentación ustedes pueden ver un mapa que muchos de ustedes probablemente lo pueden conocer, que tiene que ver con la segregación habitacional y la exclusión social que se continúan presentando como aspectos críticos en la configuración de las ciudades chilenas, de acuerdo a lo que ha planteado el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En particular, el mapa que aparece en pantalla es un estudio realizado por la Fundación Vivienda, en que se grafica justamente la magnitud de la desigualdad urbana en la ciudad de Santiago particularmente, donde podemos ver una fragmentación muy notoria, es decir, hay grupos socioeconómicos altos que se encuentran ubicados fundamentalmente en las comunas de la zona oriente de la capital y los grupos socioeconómicos bajos y medios que residen en la periferia y también en las zonas pericentrales de la ciudad de Santiago. También
aquí tenemos un pequeño gráfico de la situación de los campamentos, que según cifras del Catastro Nacional de Campamentos del año 2019, los campamentos han aumentado de 657 en 2011 a 802 el año 2019. Esto significa un aumento de un 22%, y las familias, que es un dato todavía más relevante, pasaron de 27.000 a 47.000 familias, aumentando un 71,9%, y las estimaciones indican que hay aproximadamente 111.000 familias que habitan en dichos asentamientos informales. Adicionalmente, debemos señalar que después del 18 de octubre, los estudios que estamos haciendo como fundación indican que estos asentamientos informales todavía existe más gente que está yendo a vivir a asentamientos informales, produciéndose también situaciones críticas que nos llegan prácticamente todos los meses, que tienen que ver con situaciones de desalojo, y creemos que en un contexto como el actual deben tratarse de evitar a toda costa. Además, hay una caracterización actual de estos asentamientos que indica algunos datos que nos parecen particularmente relevantes. Entre esos encontramos que el 27,4% de la población que vive en campamentos es migrante, 1 de cada 10 habitantes de campamentos se reconoce como parte de algún pueblo indígena, el 55% cuenta con jefatura de hogar femenina, 19,5% de los hogares son liderados por madres solteras, el 24% de las familias decidió ir a vivir a campamentos para dejar su situación de allegamiento, y el 31% por los altos costos de arriendo que ofrece el mercado. Entonces, considerando esta situación, a nosotros nos parece que las políticas de integración social deben resguardar el derecho a la ciudad a fin de terminar con la vulnerabilidad habitacional, cumpliendo un doble propósito. En primer lugar, enfrentar el déficit habitacional, pero también democratizar el acceso al espacio urbano y a las oportunidades de la ciudad. Y en ese contexto, es urgente hacer frente a los desafíos del acceso a la vivienda con condiciones de integración social urbana, especialmente considerando el aumento del déficit habitacional cuantitativo, la cantidad de familias viviendo en situación de allegamiento o en campamento y los altos precios de la vivienda. Entonces, vamos a pasar a destacar algunos aspectos que nos parecen relevantes que se han incorporado después de la discusión que ha existido con este proyecto. En primer lugar, quisiéramos destacar el concepto de integración. Nosotros valoramos que se considere dentro de los objetivos de esta ley y también del Ministerio de la Vivienda y Ciudad abarcar las 4 dimensiones de lo que se ha entendido como la integración social en la sociología urbana, y también estos conceptos han sido tomados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Estas dimensiones son 4. En primer lugar, encontramos la dimensión física, es decir, aquella que dice relación con la proximidad física entre grupos sociales diferentes. Tenemos una dimensión funcional, que hace referencia al acceso equitativo a oportunidades y servicios. La dimensión relacional, es decir, las interacciones no jerárquicas entre grupos sociales distintos. Y también hay una dimensión simbólica, que tiene relación con la identificación con un territorio común. Entonces, tal como estaba explicando, el concepto de integración social es multidimensional y por lo tanto es mucho más amplio que solamente fomentar el emplazamiento de viviendas bien localizadas. Y en ese contexto es importante mencionar que la integración social es mucho más que la proximidad residencial, que es una de las dimensiones de la integración social y supone desafíos mucho más envolventes como la inclusión social y la cohesión social. Entonces, el objetivo último de una política de integración social debe apuntar a la integración y regeneración del tejido urbano, a la vida comunitaria con diversidad cultural, social y económica, que genere justamente disposiciones al contacto horizontal, no jerárquico, entre grupos sociales distintos. Por lo tanto, valoramos que se considere y esperamos también que en la discusión esto tenga relevancia para las distintas propuestas que se han realizado. Nos parece que hay que posicionar un concepto amplio de integración, porque justamente los primeros artículos de la ley o los principios rectores o las facultades generales son la justificación orgánica de la implementación de planes y programas de política pública específica que apunten en el futuro a la integración social urbana. En segundo lugar, quisiéramos destacar también la incorporación o el refuerzo del rol activo del Ministerio en la adquisición y gestión del suelo. En el fondo, sobre todo considerando que hay que hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda. Los estudios nos demuestran que el precio de las viviendas en Chile han aumentado un 67,8% entre el año 2011 y el año 2019. En cuanto al arriendo, entre los años 2009 y el año 2015, el precio promedio de los arriendos en zona urbana aumentó en un 31,2%,
Y además las cifras de la encuesta CACEN del año 2017 nos demuestran que esta crisis de la vivienda afecta particularmente a los sectores más vulnerables. En ese sentido, los datos nos indican que el 28% de los hogares chilenos destinan más del 30% de sus ingresos mensuales para acceder a la vivienda, esto es en arriendo o en dividendo, y esto atenta directamente contra el concepto de los gastos soportables que definió en el año 1991 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así que es un tema que hay que poner atención. Y adicionalmente nosotros vemos que las dificultades de acceso a la vivienda se ven reforzadas por la convergencia de dos factores adicionales. Por un lado existe un desentendimiento de la informalidad como un síntoma de un problema estructural respecto a la provisión de la vivienda, asequible sobre todo para los sectores más pobres, y por otro lado existe un porcentaje importante de la población que no califica para ser beneficiaria de subsidios ni tampoco es sujeto de crédito. Esto nosotros lo vimos incluso con pancartas después de las movilizaciones del 18 de octubre, donde habían pancartas que señalaban específicamente una frase que es muy pobre para el banco, es decir, la imposibilidad de acceder al crédito, pero muy rica para el servio porque tampoco tú tienes la posibilidad de acceder o de calificar a un subsidio. En este punto también yo creo que es bueno atender un momento al concepto de informalidad, que como lo vemos nosotros no tiene que ver única y exclusivamente con la informalidad que podemos encontrar en los campamentos, sino que la informalidad que persiste en nuestras ciudades también tiene que ver, como por ejemplo, con la autoconstrucción de la vivienda, y en ese sentido nos parece que hay que poner ojo también al sistema cooperativo, que puede ofrecer una alternativa de acceso a la vivienda interesante, también la que se relaciona con la forma de ocupación del suelo, es decir, la ocupación de hecho, las cesiones de derecho, la ausencia de título de dominio, también la que tiene que ver con las normas urbanísticas, es decir, la localización en zonas restringidas con los instrumentos de planificación, la ubicación en zonas de riesgo, que vemos que pasa también en muchos de los campamentos, y el acceso irregular a servicios básicos. Y por último, también hay una informalidad que se encuentra asociada a un mercado informal, es decir, el subarriendo de habitaciones, la compraventa también de sitios ocupados irregularmente. En definitiva, creemos fundamental que es necesario fortalecer el rol del Estado para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda y por lo mismo nos parece que este lineamiento, es decir, fortalecer el rol del Estado, el rol del mismo en particular, camina en la dirección correcta, aunque creemos necesario fortalecerlo con algunas propuestas que también Loreto nos va a comentar en el apartado que viene más adelante. Y el último aspecto que destacaremos es la incorporación de pequeños condominios como herramienta adicional para solucionar el creciente déficit habitacional que afecta a nuestras ciudades. Los barrios construidos en la década del 60 por la llamada operaciones sitio, creemos que presentan un potencial que debe ser considerado en las políticas públicas. Esto es fundamentalmente buena localización, es decir, se encuentran ubicados en las áreas pericentrales, alta proporción de espacio público, cercano al 40% como promedio, generosas dimensiones de sus lotes, es decir, entre los 160 y 250 metros cuadrados, y masa crítica de barrios en situación similar. Es decir, en Santiago hay 466 barrios, esto equivale a 216.000 lotes, y esto también es equivalente a la superficie de las comunas de Santiago, Ñuñoa y Providencia Junta, que es un estudio que recientemente ha hecho también una mesa que es 9x18 que se ha denominado, de la Universidad Católica, que ha podido recopilar estos datos. Entonces, considerando estos datos, creemos necesario el desarrollo de una nueva política urbano-social de regeneración urbana en sectores que se encuentran consolidados dentro de la ciudad, especialmente en el anillo pericentral de Santiago y las zonas centrales y pericentrales de otras ciudades de Chile. Y esa regeneración debe ser impulsada a partir del desarrollo de proyectos de lo que se ha denominado como densificación equilibrada, generando proyectos en fondos de sitio, densificaciones prediales, pequeños condominios familiares, hasta proyectos también de mayor tamaño, siempre respetando la escala local, escuchando y diseñando con las comunidades a través de la participación vinculante y transparentando todos los efectos positivos y también las posibles externalidades que estos planos de desarrollo puedan traer asociados. Además, creemos que es necesario fomentar una mayor mixtura de uso de suelos, mayores oportunidades de acceso a bienes públicos, urbanos y servicios en los barrios, a partir del mejoramiento de los entornos urbanos y la generación de un mayor stock de viviendas con el fin de justamente hacer frente al déficit habitacional actual y también fortalecer una mayor cohesión social en los territorios. Ahora Loreto nos va a pasar a comentar la parte de las propuestas y antes de eso creo que se me olvidó identificarme, que es lo que nos había solicitado el señor presidente, así que
los hago en este minuto, que mi nombre es Ignacio Silva, yo soy abogado de la Fundación Techo Chile y en esta oportunidad estoy en representación de la comunidad de organizaciones solidarias. Muchas gracias Ignacio por tu presentación y dejamos entonces a Loreto. Igual que Ignacio, Loreto, por favor, identificarse para los efectos de los archivos. Muchas gracias, mi nombre es Loreto Bar, yo soy arquitecto y también trabajo en la Fundación Techo y estoy aquí apoyando a las organizaciones solidarias y a la Mesa de Hábitat en particular con las propuestas. Ignacio igual me va a acompañar, vamos a ir nutriendo un poco estas propuestas. Lo primero es como poder, de alguna manera nosotros sentimos que estamos bastante alineados con las indicaciones o los planteamientos que está haciendo el Ministerio y queremos nutrir también parte de los planteamientos que ellos han hecho en sus nuevas indicaciones con propuestas que puedan de alguna manera robustecer estas ideas, ¿no es cierto? La Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene como dentro de sus principales, o sea, su núcleo principal es este tema de la integración social urbana, y nosotros creemos que se deben diversificar soluciones para desarrollar nuevas políticas con un enfoque más multidimensional para hacer frente al problema del acceso a la vivienda y a la ciudad, que son básicamente los problemas que quiere resolver la integración social y urbana. Esto nos permitirá abordar el problema con una perspectiva que supere la mera provisión de la vivienda, sino que también sea capaces de abordar desde una perspectiva urbana y social a través de una planificación integral y sobre todo desde incorporando la participación de la ciudadanía y la participación social. Desde esta mirada, las primeras propuestas que nosotros queremos hacer hincapié es reforzar el rol activo del Ministerio en la adquisición y en la gestión del suelo. Y ahí nos parece clave lo que se está proponiendo de armar este banco de suelos públicos, y nos parece como muy significativo estos nuevos lineamientos del Ejecutivo que otorgan a los servios una herramienta que les permiten viabilizar la realización de estudios preliminares o la adquisición de terrenos en comunas donde existe una demanda significativa de viviendas para el 40% más vulnerable de la población. O también en sectores que aumentará su plusvalía como consecuencia de inversiones públicas. Eso de alguna manera permite también poner al Estado más bien como alguien capaz de captar las plusvalías a propósito de las inversiones públicas, y eso nos parece que es bien significativo y que va un poco en la línea de lo que estaba planteando el alcalde anteriormente. Además, considera poder armar o establecer convenios o sociedades mixtas para el desarrollo de proyectos habitacionales de mejoramiento urbano o regeneración barrial con otros organismos del Estado o con empresas públicas. Acá nosotros tendemos a pensar que esto tiene que ver con una imposibilidad de poder hacerse de todos los suelos públicos. Sin embargo, nos parece que hay un amplio listado de terrenos potencialmente urbanizables que no se encuentran considerados en la propuesta. En el fondo, no solo los terrenos del Serviu, sino que también hay terrenos que son de bienes nacionales, de las Fuerzas Armadas o de las mismas empresas públicas que nos parecen importantes que sean parte de este banco de suelo. En particular, muchos de estos activos públicos que están en manos de empresas públicas, por ejemplo, o de la Fuerza Armada, son comprados o son adquiridos o fueron adquiridos en su momento por las mismas arcas fiscales. En consecuencia, nos parece que deben pertenecer y deben tener como un objeto principal una función pública. Desde ahí nos hace sentido que aquellos activos que no sean parte de la operación de estos servicios, que no son el Serviu, ¿no es cierto?, bienes nacionales, las Fuerzas Armadas o empresas públicas, puedan formar parte de este banco de suelos públicos y estar disponibles para cumplir con esta función social. Un poco en la línea de lo que explicaba el alcalde de Renca, que decía, cuando Metro ocupe esto para construir los túneles o para construir los piques, que estos terrenos después queden disponibles para cumplir una función pública, para poder captar esa plusvalía para, por ejemplo, vivienda o para equipamiento público. Ese es como el principal. Ignacio. Está ahí silenciado. Voy al tiro.
Ya, ahí sí, ¿se escucha? Sí. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo la línea de reforzar el rol activo del Estado, del Ministerio en particular, nos parece necesario fortalecer el banco de suelo a través de la incorporación del denominado derecho de tanteo y retracto, y esta prerrogativa legal ha sido definida en los siguientes términos, como la facultad de adquirir la cosa que se pretende enajenar en lugar del que está dispuesto a hacerlo y por el mismo precio y condiciones que ofrece, el derecho de tanteo, o bien cuando la cosa se ha enajenado, ya pretender del adquirente que se la transmita a aquel mismo precio y condiciones. Ese es el derecho de retracto. Esa es la definición más conceptual, digamos, pero en términos un poco más sencillos es la incorporación del denominado derecho de tanteo y retracto como herramienta de gestión de suelo, justamente legitimaría al Estado para adquirir un bien con preferencia frente a terceros, que también puede generar otros posibles beneficios, como por ejemplo, se presentaría como un medio para establecer limitaciones sobre el precio máximo de venta de las viviendas sujeta a cualquier régimen de protección pública que impusiera. Esta difusión y la ampliación de estas herramientas corresponde a una tendencia generalizada de la legislación administrativa, no solo de la legislación urbanística, para la mejor tutela de fines públicos y sociales en el contexto actual, y entendemos que este tipo de herramientas se entiende necesaria en la gestión del suelo, particularmente en aquellos sectores donde exista demanda significativa de vivienda para el 40% de la población más vulnerable, ya que el mercado del suelo no alcanza a cubrir las necesidades de este segmento. Lo anterior requiere, en consecuencia, la intervención del Estado para asegurar la asequibilidad y la accesibilidad a la vivienda de este grupo en condiciones que sean eficientes para el Estado desde una perspectiva integral y también, obviamente, digna para las personas. También tengo una diapositiva acá. Ahí sí. Que tiene que ver con dos mecanismos adicionales que nos parecen necesarios. En primer lugar, mecanismos de regulación de los precios del suelo. Como ya hemos venido señalando, la crisis de acceso a la vivienda requiere una mayor regulación estatal para hacerse cargo de estas imperfecciones que estábamos hablando, porque resulta evidente que para afrontar los desafíos de asequibilidad de la vivienda no basta la lógica subsidiaria, en la medida que el monto de los subsidios debe incrementarse progresivamente para absorber el alza de los precios del suelo que ayuda a producir. Y en ese sentido es necesario buscar una mayor simetría para poder absorber estas imperfecciones, para que finalmente el gasto público en materia de vivienda ciudad cumpla con el requerimiento de eficiencia en un contexto de recursos limitados. Diego Gil, que es un experto en materia de derecho urbanístico, también ha señalado que en la política habitacional chilena el minimalismo regulatorio ha resultado ser insuficiente para solucionar la demanda de integración social involucrada en el derecho a la vivienda. Nos parece que cualquier mecanismo de regulación de precios de suelo debiera asegurar la imposibilidad de que se produzca la sustitución de habitantes. Los estudios indican que cuando el ritmo de crecimiento de los arriendos superan un 15% el ritmo de crecimiento de las rentas personales, se produce la sustitución de los habitantes, porque justamente es esa diferencia la que determina el límite del esfuerzo económico que puede soportar un residente habitual para mantenerse en el territorio que habita. Finalmente, el último punto acá para fortalecer la gestión de suelo, nos parece importante también regular la especulación inmobiliaria. En relación a este punto, hemos podido verificar que el entendimiento de la vivienda como un bien de consumo, cuya transacción queda en manos de las condiciones que impone el mercado, ha posibilitado un aumento significativo del valor del suelo y en particular del precio de la vivienda. Lo anterior es un fiel reflejo del abandono del rol garante del Estado en materia habitacional y que junto a la regulación en materia urbanística ha tolerado que la planificación de la ciudad quede en manos de la rentabilidad y especulación inmobiliaria, privilegiando los intereses particulares sobre el bien común. En particular, la irrupción del mercado de capital ha transformado la vivienda en un activo financiero integrado a un mercado globalizado, potenciando su valor de cambio y abandonando el enfoque de la vivienda como un derecho humano. Dicho fenómeno, que en la literatura internacional sobre economía política de la habitación ha sido conceptualizado como el proceso de financiarización de la vivienda, ha tenido una importancia progresiva en la producción social del espacio urbano. Estos efectos los podemos o quedan en evidencia al observar la magnitud de los flujos financieros destinados a inversiones inmobiliarias. En ese sentido,
Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y la consultora InCity estableció que durante el 2018 el 43,5% de los departamentos nuevos en Santiago fueron comprados por inversionistas. Adicionalmente, tenemos que ha habido un aumento de la demanda habitacional y también del crédito hipotecario. Si uno se va a las cifras, nosotros encontramos que en Chile el 62% de las viviendas en propiedad se han comprado a través de crédito hipotecario, y la deuda hipotecaria como proporción del PIB alcanzó un 27% el año 2017. Y finalmente también la proliferación de nuevos productos inmobiliarios. En síntesis, creemos que el nuevo modelo ha transformado en consumidores a quienes debieran ser titulares de derechos. Y a pesar de la irrupción de estos nuevos fenómenos, como el fenómeno de la irrupción del mercado de capitales, creemos que la legislación no se ha sofisticado lo suficiente de acuerdo a las nuevas dinámicas urbanas. En el derecho comparado encontramos ejemplos como el caso de España, que establece en su propia constitución la obligación de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y nos parece que es la oportunidad de establecer los mecanismos adecuados para regular la especulación inmobiliaria, que ha tenido un innegable efecto en la crisis de acceso a la vivienda. Nos parece que en esa línea también el Banco de Suelos Público representa una buena alternativa, pero también es necesario establecer obligaciones respecto a aquellas viviendas que se encuentran desocupadas o cargas tributarias a aquellas personas que adquieren viviendas para alquiler o arriendo. Eso, ahora Loreto va a pasar a comentar la propuesta final en este ítem. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Después, otro aspecto que se planteaba es la creación de zonas de inversión prioritaria o de remodelación. Y aquí es bien significativo porque tiene que ver cómo uno también lleva la ciudad a los lugares que de alguna manera el Estado solamente los proveyó de vivienda, y donde en definitiva la gente no tiene acceso a la ciudad. Es como llevo la ciudad a la gente. En la integración social habían como dos mecanismos, de alguna manera, cómo llevaba yo a la gente a vivir a la ciudad bien provista, y cómo llevo ahora la ciudad a la gente en aquella ciudad donde hay mayores, en aquellas partes de la ciudad donde está la ciudad segregada, donde hay mayores niveles de rezago y de acceso a la ciudad. En consideración a eso, parte de lo que nosotros estamos planteando y que se planteó anteriormente y que creemos que es importante que se recoja y que se mantiene esa observación, que se recoja ahora, es que los planes de inversión pública a escala de ciudad se comprometan con fondos plurianuales y con planes plurianuales a través de también convenios de programación, pero que se construyan a partir de un diagnóstico regional que permita focalizar los recursos en zonas priorizadas de inversión. Lo anterior también acompañado de planes estratégicos de viviendas integradas en cada ciudad, el cual identifique, localice y cuantifique el déficit habitacional y el allegamiento, y permita aplicar el conjunto de nuevas medidas contempladas en este ámbito. De alguna manera, lo que queremos también plantear acá está muy asociado a lo que planteaba también el alcalde. Muchas veces llega la inversión queriendo acercar, llega por ejemplo Metro, o llega F, o incluso llega al puerto, distintas inversiones que se dan en las distintas regiones, también no solo en Santiago, y esas inversiones no van acompañadas de un plan estratégico que permitan redistribuir una mayor equidad urbana. Y va en esa línea, y muchas veces se pierden oportunidades de la inversión pública de ser más equitativo. Y cuando el alcalde lo planteaba en el caso de Renca, de que van a estar las cocheras de Metro, por ejemplo, cómo ahí no hay una oportunidad de llegar con un plan de inversión multisectorial para generar plusvalía y no minusvalía, para generar una oportunidad de transformación y de regeneración, y no un proceso en el que no hay ni una consulta ni un trabajo coordinado y sistematizado con la comunidad y en particular con los gobiernos locales. Ahí es cuando nosotros creemos que cuando se definen zonas de inversión pública prioritaria hay una acción coordinada del Estado multiescalarmente donde la inversión genera mayores beneficios. Entonces, de alguna manera estos planes de inversión tienen el potencial de coordinar acciones del Estado
donde se requiere un director de orquesta, y aquí pareciera ser que es el Ministerio de Vivienda y Ciudad el que debiera dirigir estas acciones públicas. Si bien una inversión de metro es una inversión sectorial, debe ir acompañada de unos planes que puedan asegurar una integración más armónica y coordinada. Siguiente, por favor. Y aquí en el fondo nosotros planteamos cómo la ciudad también muestra en estos planos que una parte muy amplia de la ciudad tiene buenos accesos y está bien, y está lista para una regeneración, pero requiere de planes y de inversiones para poder regenerarse. Respecto a un siguiente punto que es bien importante, asociado no solo al rol del Estado, sino que se requiere también un modelo de gobernanza para la integración social, y es recoger un punto asociado a la parte social de la integración. Nosotros pensamos en la creación de esta agencia de integración urbana. Y esto más bien el que podamos definir un esquema de gobernabilidad de la integración social urbana que haga posible la planificación y gestión sostenida de sus fines, donde se fijen objetivos y potestades diferenciadas para todos los actores involucrados en los distintos niveles. El Ejecutivo propone que sean de alguna manera los planes reguladores comunales se hagan cargo de esta integración social, contemplando normas urbanísticas y otras disposiciones que sean capaces de resguardar o incentivar la construcción de viviendas de este interés público. Sin embargo, se estima que el proyecto de ley refleja la ausencia de un modelo de gobernanza para la integración social urbana, donde no solo estén los municipios, sino que también pueda estar la ciudadanía toda. La responsabilidad de cautelar que la integración se alcance no queda definida, y por lo tanto los avances quedan sujetos a la voluntad tanto de desarrolladores y también de municipios. Hay municipios que pueden ser muy pro integración, pero también hay otros que no. Y eso también se ha visto como incluso han modificado sus planes reguladores, donde a nosotros, y aquí voy como a la experiencia como organización social, muchas veces hemos sido excluidos de los mismos planes reguladores o de los mismos municipios. Hay algunos municipios que son contrarios a la vivienda social, lo cual supone un riesgo y también ciertas inefectividades. Entonces, con esta creación de esta agencia, de alguna manera lo que nosotros buscamos es que opere a nivel de ciudad, que podrá estar en el ministerio, podrá estar en el gobierno regional, pero sí que haya una agencia que tenga este rol de la integración social urbana, para impulsar medidas de mayor equidad urbana y repare las injusticias existentes, que logre articular para armonizar la escala comunal con los requerimientos de la ciudad en su conjunto. Estos nuevos lineamientos del Ejecutivo no establecen los porcentajes de vivienda social por comuna, considerando las dificultades de establecer un porcentaje mínimo general para cada comuna. Proponemos que de alguna manera esta agencia logre establecer cuáles son los porcentajes de integración mínimos y máximos requeridos para cada territorio, y que de alguna manera hoy día ya existen los estándares, está el CIEDU, en el fondo, que es el Sistema de Indicadores y Estándares Urbanos, ya nos pueden permitir ir definiendo esos porcentajes. En definitiva, lo que buscamos es que la Agencia de Integración Social Urbana pueda asegurar el cumplimiento de los objetivos, y que el Ministerio contemple criterios de integración e inclusión social y urbana, poniendo énfasis en avanzar hacia mayores grados de diversidad social, equidad territorial y cohesión comunitaria. Siguiente. En esta misma línea, la participación ciudadana también tiene un rol bastante significativo, y es parte también de uno de los ejes importantes que plantea la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Nuestra institucionalidad debe avanzar hacia procesos integrados, planificados, descentralizados y participativos. Entonces, el reciente estallido social también pone en manifiesto la necesidad de asegurar una participación más directa, más real, más efectiva, en virtud de la cual las decisiones sobre la forma en la que planificamos nuestras ciudades se toman de manera conjunta con las comunidades, y que también logren fomentar y empoderarlas, logrando la autogestión. La voluntad política para lograr dicho objetivo también requiere establecer un marco de rendición de cuentas para la aplicación de políticas y planes, no solo frente a los poderes del Estado, sino también frente a la ciudadanía. En este sentido, nos parece fundamental el fortalecer la participación ciudadana, estableciendo un modelo de gobernanza que nos permita, de alguna manera, construir y fortalecer este tejido social, resguardando y fortaleciendo las redes de apoyo comunitaria y el sentido de pertenencia que van teniendo también las comunidades con sus territorios.
lograr empoderar a las comunidades en la construcción y en la toma de sus decisiones, y que sean partícipes para poder desarrollar diagnósticos y planes futuros a escala. Pero también ellos necesitan apoyo. Necesitamos apoyar a las comunidades a conseguir una mayor autonomía, a lograr su autogestión y en la construcción de su hábitat, formar y delegar responsabilidades para poder de alguna manera delegarles este poder, fortaleciendo nuestra democracia. Siguiente. También nos parece fundamental el fortalecimiento de las municipalidades para esta integración social. Ese fortalecimiento pasa significativamente por el sistema del financiamiento municipal. No solo pasa por el sistema de planificación, que yo creo que eso contribuye, pero sin duda las mayores brechas en integración y la integración, tal como se plantea al principio, se vive desde lo físico, desde lo social, desde lo relacional, desde lo simbólico y también desde lo funcional, en el fondo. Lo funcional, lo relacional y lo simbólico se vive en el espacio público. Lo físico también, los lugares de encuentro son desde lo público, y lo público lo provee lo municipal. Y por lo mismo, para disminuir las brechas y para que la experiencia de las personas sea más equitativa, independiente de en qué comuna vivan, hay que disminuir las brechas municipales. El Fondo Común Municipal hoy día requiere una mejor distribución y requiere que las comunas que tienen un mayor rezago puedan tener un mayor apoyo financiero. Y eso es una expresión clara de las capacidades, los fondos, los recursos municipales, es una expresión más también de las desigualdades. Nosotros cuando construíamos un poco esta presentación discutíamos la experiencia que tienen las personas cuando viajan de los sectores vulnerables de la ciudad a sus lugares de empleo, que tienden a ser en los conos de riqueza o en los lugares donde hay mejores atributos urbanos, y su experiencia es de mucha desigualdad. Y esa misma desigualdad se experiencia en los bienes públicos, que es una experiencia que finalmente está dada porque los atributos urbanos que los proveen los municipios también están restringidos porque tienen pocos recursos para poder entregar beneficios urbanos. En definitiva, el sistema del financiamiento municipal hay que echarle una mano muy significativa para poder entregar mayor integración. Y los municipios deben contar también con estas nuevas herramientas de gestión urbana que comentaba también el alcalde. Siguiente. Y en esta idea de diversificar también herramientas, creemos que el arriendo tiene un rol muy significativo, y esto no está tan claro en la propuesta que hacía el Ejecutivo, y nos parece que crear el primer parque de vivienda pública de arriendo protegido nos parece muy significativo, que cuente además con principios rectores, básicamente que este parque de vivienda pública cumpla con temas de centralidad urbana, que también el alcalde lo mencionaba porque está muy asociado a lo que es la glosa 10, y que yo creo que toca también, así como se formaliza la glosa 11 y 12, cómo podemos también darle forma a la glosa 10 para generar un parque de vivienda pública asociado a que incluso las mismas municipalidades o las organizaciones sin fines de lucro puedan apoyar estas gestiones, pero los principios rectores debiera ser centralidad urbana, en fondo, para poder acceder a los bienes y servicios de la ciudad, un arriendo a precio justo. Hoy día el arriendo en la informalidad es parte también de una pelea que hay que dar al arriendo abusivo. Perdón, Loreto, un segundito, Loreto, por favor. Don Jorge. ¿Aló? Sí, presidente. Don Jorge, ¿qué exposición además nos queda? La verdad, señor presidente, que en estricto rigor no quedaría ninguna más, salvo que don Sergio Castillo, asesor urbanista de la Universidad de Independencia, quisiera decir algo. Dijo que él lo iba a evaluar durante el curso de las presentaciones. Perfecto. Entonces, más que nada, porque entiendo que tenemos que prorrogar, ¿verdad? Así es, presidente, sí. Me quedan 2 minutos, 3 segundos, estoy terminando yo. No, está bien, Loreto. ¿Les parece, senadores, prorroguemos por unos 10 minutos más? Perfecto. Ok. De acuerdo, presidente. Ok.
Ya, Loreto, cierra nomás. Ya, después está el tema de la tenencia segura y eso tiene sentido también un poco en respuesta al tema del arriendo. Cuando el arriendo es informal, la tenencia segura te pueden sacar en cualquier minuto, hay desalojo forzoso. Después, el trabajar una política de transitoriedad habitacional en el sentido de más bien entender el ciclo de vida de las personas. Falta, como se dice en buen chileno, hincarle el diente al tema de la transitoriedad habitacional. Hoy día hay muchas formas el ciclo de vida. La gente vive sola, la gente se casa, se separa, tiene hijos. Hay una suerte de tipo de familia que durante los ciclos de vida también es muy diverso, y también cómo recogemos eso en la política habitacional, cómo también somos capaces de, durante el tema del arriendo, hacer un acompañamiento social para que después la gente pueda también tener una oportunidad a acceder a una vivienda definitiva o a mejorar sus condiciones de hábitat. Eso sería por mi parte. Solo para cerrar, estas consideraciones finales serían muy breves, que tiene que ver con que creemos que aún la ley de integración social y urbana no está... ¿se escucha, perdón? No está enfatizando lo suficiente el aspecto social. Nosotros creemos que es necesario que también los indicadores consideren este aspecto social y de convivencia entre los habitantes de un territorio. También creemos que a pesar de los nuevos alineamientos, aún persiste un enfoque de incentivos enfocado en la integración, y eso también creo que tenemos que mirarlo con cuidado, porque los estudios han señalado que muchas veces el fomento de las políticas de integración también tiene un efecto sobre los sectores más vulnerables. Ahí en la minuta que enviamos hay más detalles sobre ese tema para que lo podamos revisar en alguna oportunidad. Y por último, que la ley de integración social y urbana también prioriza la tenencia de vivienda en propiedad individual y no considera otro tipo de tenencias que pueden generar herramientas de política pública más flexibles, como lo que conversaba recién Loreto, que tiene que ver con el arriendo, la posibilidad eventualmente de corresidencia, la propiedad colectiva, el sistema de cooperativa, etc. Entonces, nos parece que lo anterior se vuelve aún más complejo, considerando la cultura de la tenencia y la propiedad, y también lo que señalaba el alcalde, que muchas veces la vivienda se ha convertido en la primera línea de protección social. Muchas gracias. Presidente, yo quisiera solo para el registro de la grabación señalar las organizaciones que conforman la mesa de hábitat para que quede en el registro. Esta presentación fue construida por Fundación Vivienda, Techo, Urbanismo Social, Junto al Barrio, Mi Parque, Fundación Superación Pobreza, Quiero Mi Casa y Corporación Nuestra Casa, ya que son las que reúnen la mesa de hábitat. Y también decir que la minuta ustedes la recibieron, en donde pueden encontrar todo el detalle de la presentación y el contenido que acabamos de presentar. Así que muchísimas gracias por el tiempo. No, primero que nada quiero agradecer obviamente las presentaciones de ustedes. Quiero agradecer la presencia también de nuestro alcalde de Renca por su exposición. Evidentemente a usted, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Nicole, Ignacio Silva y Loreto Bar, por sus presentaciones también en este tema. Yo creo que hay aspectos de alta coincidencia en materias de los puntos que son comunes. Así que ofrezco la palabra, estimado Carmen Gloria, Jorge a continuación. Carmen. Gracias. Sí, gracias, presidente. Yo también, al igual que usted, quiero agradecer tanto al alcalde como a la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Escuché con atención todas las presentaciones, y lo primero es valorar que la actitud propositiva de todas las presentaciones. Yo creo que hay varios aspectos que quizás nosotros podemos profundizar en esta discusión del proyecto, pero principalmente se abocaron a ya una segunda discusión en torno a las modificaciones que está haciendo la propuesta inicial. Y eso es positivo, porque de alguna manera no nos hace retroceder, nos hace ir construyendo, digamos, futuro. Destaco de las presentaciones algo que yo coincido muchísimo, que es el tema del derecho a la propiedad, que se ha visto muy vinculado a una especie de ahorro familiar, más que al derecho a vivienda. Yo creo que hay varios segmentos, entre ellos nuestros adultos mayores, que muchas veces
podrían incluso tener el recurso que tienen aposado, digamos, en una pequeña vivienda, en una mejor calidad de vida, y que justamente no existe una oferta pública que permita que incluso exista una especie de convivencia de los adultos mayores en viviendas públicas administradas por organizaciones sin fines de lucro, municipios o en su defecto el Serviu. También valoro la mayor posicionamiento que todos han coincidido que debe tener el Ministerio, no solo desde el punto de vista de los suelos, que también me parece que es algo que es un tremendo avance, porque claramente el suelo ha ido encareciendo una propiedad que al final no beneficia en la calidad de la vivienda, sino más que nada en el costo del suelo, pero también desde el punto de vista de la planificación, que creo que ahí hay un tema muy complejo, y no solo la planificación comunal, sino también intercomunal y regional, y también el valor que puede tener la relación del Ministerio con los gobiernos regionales. Hay mucha inversión pública que está totalmente poco articulada. Yo creo que este rol unificador, que de alguna manera alguien lo dijo que era como el padre de todas las acciones vinculadas en el territorio, yo creo que pueden ayudar muchísimo. Yo diría que eso principalmente, hay varias recomendaciones que nos hacen ellos de poder vincularnos un poquito más, y lo dijo también el alcalde al tema de los incentivos, revisar un poco eso. Yo creo que hay harto que hacer, pero yo solo felicitarlos porque creo que las reflexiones que han hecho son muy ricas, son muy interesantes, y yo creo que vamos a seguir trabajando, espero, presidente, con estas organizaciones, con los alcaldes, porque creo que tal como ellos lo plantean, y por último, terminar diciendo que la participación es clave. Yo creo que hay mucho instrumento que interviene en el territorio que no tiene claramente una instalación muy eficiente de la participación de la ciudadanía. Yo creo que ahí también hay un análisis que va más allá del Ministerio de Vivienda, pero que como gobierno hay que analizar cómo nos hacemos cargo de todas las intervenciones que efectivamente vayan conversando, porque tenemos demasiados compartimentos en las políticas públicas que son tan evidentes cuando uno recorre los territorios. Así que solamente darles las gracias, porque sé que detrás de esto, tanto el alcalde como los equipos hicieron un gran trabajo. Muchas gracias, presidente. Bien, muy bien, Carmen. Saludarte. Le damos, agradecido por tus palabras, le damos la palabra a Juan Ignacio, a Soria y a Alejandro Navarro, ¿ya? Juan Ignacio. Bien, gracias, presidente. No, agradecer también las presentaciones, un saludo al alcalde de Renca, Claudio Castro, y a la comunidad de organizaciones solidarias, a todos quienes presentaron de la Mesa de Hábitat. Un par de preguntas y reflexiones breves por el tiempo. Me parece súper interesante que plantearon de alguna manera la propuesta del Banco de Suelo. Yo creo que ahí hay una propuesta muy potente a desarrollar en el futuro si de verdad queremos que la política pública tenga como resultado la inclusión, la integración social. Ahí hay una herramienta que por lo demás es conocida en muchos países y tiene que ver con el rol del Estado, etc. Ahí creo que hay una propuesta muy potente que es el Banco de Suelo. La pregunta es cómo se potencia desde la institucionalidad, ¿no? Después, por otro lado, preguntarle a ambos, porque ambos tienen relación y tienen, yo sé, una sensibilidad con el tema de la participación comunitaria, es decir, cómo la misma gente se organiza y colabora en una relación también con la política pública, de colaboración con la participación comunitaria, ¿no? Ayer me tocó estar en un foro y un arquitecto muy connotado en temas sociales, Cristian Castillo, que tiene una experiencia ahí con la maestranza, él planteaba que los gobiernos, todos los gobiernos desde el 90 en adelante, han desconfiado de la organización de la gente popular, de la participación comunitaria, como que los miran con desconfianza, como algo medio peligroso, ¿no? Entonces, desde su experiencia de gobierno local y de organizaciones solidarias, si consideran que sería algo positivo a generar, pero generar como política, en el fondo, que el Estado colabore con la organización comunitaria, ¿no? Y que la misma gente organizada pueda colaborar también en la construcción de sus viviendas y sus barrios, en el fondo, porque acá no solo tenemos que hablar de viviendas, sino que de barrios. Y por último, la tensión entre, comillas, barrios de clase media con sectores sociales, viviendas sociales. Muchas veces la gente de capas medias no quiere tener cerca viviendas sociales,
todo el tema de la erradicación de campamentos, ¿no? Más bien quisiéramos que estén lejos, el objeto, la periferia. Entonces, en el fondo, ¿cómo esta tensión que hay entre llevar, comillas, voy a poner una caricatura, llevar el mundo de los pobres al centro de la ciudad, o más bien llevar la ciudad al mundo de los pobres, ¿no? Esa tensión que de alguna manera está a la base de esta discusión sobre inclusión social, en el fondo, ¿no? Como esa tensión que su experiencia, su reflexión, cómo ir superando esas barreras y cuál es su mirada. Por ahí, gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadores, van a ser 20 para las 12, vamos a prorrogar 10 minutos más para cerrar este capítulo, porque tenemos también otras comisiones funcionando. Así que, senador Soria, tiene la palabra. Veo que hay harto interés en este tema, así que los vamos a invitar a todos, obviamente, en los conversatorios que vamos a tener. Jorge, tienes la palabra. Presidente de la Comisión de Vivienda, David Sandoval, estimado ex colega alcalde, senadores, colegas, dirigentes que nos acompañan. Yo creo que hay que borrar la palabra ricos y pobres acá y volver a lo que es el mundo real. Sí hay ricos y pobres, pero el mundo real tiene muy claro quiénes manejan las ciudades y quiénes manejan los países, los presidentes, y las ciudades las manejan los alcaldes. Y cuando digo los alcaldes, para fortalecer, 60 años atrás yo fui alcalde de Iquique, salí del liceo y pasé a ser alcalde del pueblo más pobre de Chile. Habían quebrado ya en los últimos 30 años unas 190 oficinas salitreras, cuando yo nazco con las últimas 10. Por lo tanto, nací en un pueblo de pobreza total. Pero quiero decirles que cuando se toman realmente los papeles, y yo lo aprendí a los 3 meses que soy alcalde, viajé a los Estados Unidos, invitado a un congreso de 3.500 alcaldes del mundo, en Louisville, y pasamos por Miami, y nos llevaron a mostrar la municipalidad de Miami. Y yo quedé en la municipalidad de Miami era la dueña del aeropuerto donde yo había bajado en el avión horas antes. La municipalidad de Miami es la dueña del puerto de Miami. Entonces yo quiero a mi colega alcalde traspasarle muy fuerte que la experiencia del pueblo más pobre de Chile, de la quiebra del salitre, hoy se supera gran parte de la ciudad en la parte urbanística, y aquí no solo hay plata del Estado, sino hay plata de gente que creyó en un proyecto. Yo creo que lo más importante de esto, vi buenas intenciones en todos los que participaron, es algo claro. El mundo, las ciudades se manejan por el alcalde. Es el alcalde el que manda a hacer el plano regulador, no lo hace él. Lo hacen expertos en planos reguladores, que sí se demoran mucho los señores arquitectos. A mí me demoraron como 15, 18 años, y ahora en una reforma nos tienen clavado como 8 años. Ya, eso hay que borrarlo en mapa. Los planos reguladores están hechos en todas partes del mundo, es cosa de pescar una máquina fotográfica, estar en un avión 30 días y te traes todos los planos reguladores y ves cuál se te asemeja más a tu ciudad, y sobre eso haces el plano regulador y puedes llegar a un desarrollo rápido, armónico de lo que son las ciudades modernas. Para ello también quiero fortalecer, no con ello, que el alcalde, siendo el dueño del plano regulador, es el que planifica la ciudad. Y borremos lo de los barrios pobres, los barrios ricos, nada. Si nosotros hacemos una vivienda orientada, dirigida por el municipio, que cada uno cumpla su rol. Ministerio de la Vivienda llama a la propuesta pública, pone las platas y punto. Pero ¿quién le planifica la ciudad? Ese Ministerio de la Vivienda, entienda, un funcionario que cada 4 años lo cambian. El Ministerio de la Vivienda, cambia el presidente de Chile, cambia el ministerio y nos cambian la ciudad. No puede ser que los ministerios tengan que dirigir las ciudades. Si el mundo tiene cientos de años, tan claro que el alcalde es el que maneja la ciudad. Y la ciudad la maneja el alcalde con su gente,
con sus comités de vivienda, sus comités de barrio, sus comités industriales, de empresarios, todo. Pero el gobierno local es el municipio. Nosotros escuchamos aquí, como estamos en esta reunión, todo un criterio de traspasar, se le está traspasando cosas al Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda tiene un rol que cada día toma más y elimina al alcalde. Hoy los que hacen los loteos son organismos pagados por el Ministerio de la Vivienda. Les cae en la cabeza a alguien que gente afuera que no sabe nada de la región, la pueden traer donde quiera porque es un funcionario. Que atrás están las empresas constructoras y ellos hacen todo el trabajo y el trámite para que tenga la casa propia los pobladores. No es posible eso. Se ha ido distorsionando. Al final, el Ministerio de la Vivienda indirectamente planifica, pero lo hace planificar a los privados. Y todo es movimientos de plata menos. Y llegamos en esta incoherencia a ser en el mundo entero las viviendas de Chile las más caras. Yo les demuestro y entro a mi tiempo por los minutos que hay que correr acá, siempre correr. Yo diría que hay que cortarla. Si vamos a hablar de la vivienda 20 horas, tenemos 3 días reuniéndonos. Pero terminamos la vivienda para Chile, ¿no? Siempre estamos apurados. Todo lo que se hace en el Senado, en la Cámara es apurado. Y todo queda a media. Y no participamos. Como no participan los alcaldes, tampoco nosotros participamos. Porque prácticamente nos meten en la comisión lo que hay que meter, después en sala, estamos apurados. Yo creo, uno, que la ciudad lo manejan los alcaldes. Punto. Y no hay más que discutirle. Ejemplo, el mundo entero. Cuando lo manejan otros, se presta para hacer negocios. Y negocios feos. ¿Por qué? Porque entra gente que va, viene por el negocio, pasó y se va. El alcalde se va a quedar. Ahora lo van a sacar porque tiene muchos años, ok. Pero que llegue a ser un hombre de la región, de la ciudad, etc. Es decir, yo lo que quiero dejar muy a hierro acá es que no hay más que hablar de que le vamos a seguir quitando prioridades. No es tarea del Senado de la República quitarle la proyección de lo que es el alcalde. Y el Ministerio de la Vivienda lo que debe dar anual es la listita a quienes les corresponde subsidio. Y un ejemplo, se ha tratado casi todo el mundo, la calle X, yo la estaba diciendo, también lo aprendí esto de ustedes acá en la reunión, ya, para que nos tengamos claro, la moneda donde está el presidente, se hizo el metro en tiempos atrás, qué sé yo, 100 años, yo lo conocí cuando vine a estudiar, 80, 70 años atrás, acá en Santiago del Barro Sarana ya estaba. Pero ese terreno, para que me tengan claro, es un terreno que lo hizo fuerte el metro. Ya, ese terreno es de todos los chilenos. Y si hay que hacer edificios para las clases trabajadoras que les corresponde el subsidio, es para ellos. Porque ese terreno se compró con las platas del pueblo y no con las platas. Ya en esta ley ya va chueca la cosa. Ya se dice que una parte de los terrenos van a llegar al pueblo, pero otra parte de los terrenos se los estamos entregando al negocio de los particulares. O sea, con la plata de todos los que me los estoy viendo acá, su fotito y mía, en Renca, donde dicen que hay unos terrenos maravillosos, van a pasar a ser un negocio de privados que no les corresponde. Y ese negocio está muy entusiasmado el serbio atrás de que se haga. Nada, el alcalde de la región, de la comuna, de ese sector que están hablando, no va a dejar vender y no hay que discriminar más que ricos y pobres, nada. Si basta con que hagamos unas casas, una palabra que se ha repetido ayer y hoy día, cooperativas. Me explayo un minuto. Yo formo una cooperativa. Nosotros formamos hace 4 años atrás. Yo estaba alcalde 4 años, porque yo he tenido que salir arrancando por esto, por decir la verdad y todo. He tenido que estar arrancado, años arrancado. ¿Saben lo que es arrancar con mi mujer? No, mis hijos 4 años.
¿Por qué? Porque defendí los valores que hoy estoy defendiendo acá en el Senado. Y que vine a ellos nomás. Ya que estén todos terminados y cerrados, ¿qué hago acá con mis 84 años? Estoy tonteando. Pero hay que hacerlo, cerrar, traer la experiencia, no hay que ser egoísta. Resumen de la milanesa. Los terrenos que son del Estado, yo hago una cooperativa, que se ha dicho 2 veces la palabra. Cooperativa es la solución que hicimos en Iquique. Vengan a Iquique, por favor. Quebró el salitre. Miles de casas tienen 100, 150 metros y se hicieron con cooperativas de gente que ya vivía del salario mísero de haber sido un jubilado de la salitrera. Amigo Jorge. Resumen, las casas que se hicieron en Iquique, miles, están cerca a la playa. Si el que viene ahora las ve, estas son casas de ricos. No, fueron casas de súper pobres, no pobres, súper pobres. Sí. Y para aquel que era súper pobre y no podía, la municipalidad y eso, alcalde, tómenme la palabra, autoconstrucción dirigida, venga Iquique, miles de casas en hospicios, pisos re lindos. Claro, como lo hicieron los pobladores, con la idea que salió en Iquique. Casas de 200 metros cuadrados. Termino, dame un minuto, te cierro el anillo. Así es la cosa. Por eso que no podemos hacer nada, porque nunca hay tiempo. Y no hay tiempo porque no sé qué intereses hay atrás de esto. A mí me pagan para estar aquí, estar 100 horas hasta que resolvamos el problema. Perdóname, presidente. No eres tú, es todo un sistema que está llevado así. Pero tenemos aquí, yo me voy, te hablo de la autoconstrucción y chao, que es muy simple. Nosotros en la cooperativa hicimos unos 4.000 gente en Lobitos hace 4 años. Lo último que hice antes, en mis vueltas, porque tenía que arrancar, vuelvo a ser alcalde, y ahí volví a ser, fui senador. Nosotros hicimos de nuevo cooperativas, inscribimos como 6.000 personas. Esas 6.000 personas no ponen ni uno, porque tienen derecho a subsidio. ¿Qué pone el Estado? Les pone el terreno. El terreno para la cooperativa, 200 personas. Esas 200 personas van al banco del Estado, privado o internacional, y les prestan la plata para hacer su casa. Y la pagan en 25 años, que es el mejor crédito que hay. Son 100 lucas mensuales, casas de 70 metros, terrenos de 200. O sea, el más pobre, aquí no hay más, lo que todos ustedes han caído, porque esa es la manera de cómo vivimos Chile, que los pobres, que la clase media, que todo eso es mentira. Si nosotros hacemos cooperativa, el más pobre los pobres, por el hecho, y el presidente de Chile está facultado para entregarte en un día el terreno. Así que tú tienes tu derecho a subsidio. Tú vas al banco, entregas tu terreno, lo pagan 25 años y gastáis 100 lucas mensuales y tenéis una casa de 70 metros más o menos. Eso mismo, llévalo a la palabra edificios. Con Michelle Bachelet se subieron, después de muchas peleas que tuvimos en Iquique, de 30 y tantos metros a 54. Y en Iquique se tuvieron que botar 100 edificios por los terremotos, y los 100 edificios son sobre los 54 metros cuadrados, que en el fondo no le cuesta nada a la gente, porque es una cosa que tuvo que demoler el Estado mismo. Si no se hubiera peleado por ello, no sería lo que hay. Resumen, se pueden hacer edificios, se pueden hacer casas, solo con tener el derecho a subsidio. Si tú tienes el derecho a subsidio, se llegan las cosas bien, pero el serbio es el que sabe a quién le da, no tiene que inventar a gente que tramite. Primera cosa es que hay que borrar negocios feos, investíguenlo. El serbio, entonces, te da opción a tu departamento, a tu casa, y él toma los terrenos junto al municipio de donde se planifican. Pero, querido alcalde, termino contigo, sí. Toma el poder, habla con los alcaldes, yo puedo hablar con todos ustedes, mi experiencia, anda a verle aquí, que habla con el alcalde Mauricio Soria, mi hijo, que trabajó también de concejal al lado mío, años. Todo se hace sin ni un peso. Todo lo que hable es mentira. Es un negocio que se ha llevado
se ha llevado y lo hemos llevado a constitucional. Yo veo cómo ustedes hablaban todos, cual menos, y el alcalde podría. Sí, el alcalde podría, el alcalde es el dueño de la ciudad, revisen lo que es Estados Unidos, China, vayan, por favor, vean la tele. Y créanme, Jorge. Okay, llego aquí, así va a ser el Chile si no somos capaces de cambiar la mano y decir, sesión de vivienda, 2 días juntos, por 3 días con todos los alcaldes de Chile y todos los comités de vivienda, los universitarios, reventemos el sistema. No estoy contra nadie, estoy a favor de lo que es el mundo. Y en el mundo, el pueblo tiene derecho a tener vivienda y no como nos dan en Chile, que son trampas y negocios que hay atrás de Gracias, perdón, Jorge. Está bien, Jorge. Mira, este es un tema que evidentemente que nos apasiona, pero por eso abrimos este espacio complementario para abrir estos conversatorios que están disponibles ahora para ustedes. Les mandamos a todos los senadores, Jorge, este planteamiento. Esperamos que ustedes las propuestas y las soluciones, hemos recibido de varios, no hemos recibido las tuyas, respecto de qué conversatorio, qué tema, cuándo y a quiénes invitar. Así que esto está absolutamente abierto, que es un espacio complementario para no sentirnos apretados con este tema. Le damos la palabra a Alejandro, porque además tenemos otra comisión al porta a continuación, y por favor le vamos a ir a nuestros invitados, tomar nota de las consultas que se hagan y nos hagan llegar, por favor, las respuestas sobre la marcha a continuación, porque entendemos que todos tenemos, ¿no es cierto?, sus tiempos también agotados. Alejandro. Gracias, presidente. Decir que yo estoy con Soria, soy testigo de lo que tuvo que arrancar y sufrir por ser fiel a sus convicciones, a su idea y a su lucha de toda la vida. Estamos en deuda con Soria en Iquique y en el país. Quiero decirte que comparto la idea de que los alcaldes tienen que tener una gran potestad y facultad. Hay que regular eso con los concejales y con la ciudadanía. Tiene que haber participación ciudadana. Y dado el tiempo, presidente, solo decir de que Chile no tiene política de suelo. Lo más especulativo en Chile es el suelo. Se han apropiado un grupo muy pequeño de especuladores del suelo en todas las grandes urbes. El proyecto de ley de Paulina Zabal, que buscaba establecer que se pague la plusvalía que genera la inversión pública. Tengo entendido, pregunta para el ministerio, que aún está ahí, pero no puede ser que el Estado sea generador de plusvalía solo para los desarrolladores. Esa plusvalía también tiene que ser para el municipio, particularmente cuando hay inversión pública. Y decir, en la nueva Constitución vamos a poner el derecho a la vivienda, que va a tener un capítulo especial de que el suelo público prioritariamente es para darlo en vivienda al pueblo de Chile. Es decir, no es parte de un mercado especulativo, es parte de un derecho del suelo, la patria, el suelo, la tierra, a resolver el problema de la vivienda. Y eso es un tema que vamos a cautelar. Estamos en un proyecto de ley meses antes de una reforma constitucional que va a cambiar el uso del suelo público. Y yo creo que allí va a haber un gran debate para restablecer mayor equidad, mayor igualdad, y para terminar con la especulación o parte de la especulación. Porque si el terreno es privado, eso lo define el mercado. Si el terreno es del Estado, es el ámbito de lo público, y eso tiene que estar regulado con prioridades muy claras. Construimos 100.000 viviendas cada año, hay un déficit enorme de vivienda, y creo que el tema de llevarlo a rango constitucional, el derecho a la vivienda, la garantía del derecho a la casa propia en suelo público, creo que va a ser parte de lo que vamos a impulsar en la nueva Constitución. Así es que no sé si vamos a alcanzar a terminar este debate que se hace de manera paralela a estas grandes definiciones estructurales, presidente, porque más que una ley de suelo, yo creo que el suelo como un derecho de los chilenos esté garantizado en la nueva Constitución. He dicho, presidente. Bien, muchas gracias, Alejandro. Este es un tema que nos apasiona y estamos aquí tramitando porque creemos que hay necesidad de hacer un giro, un cambio en la forma como se han llevado adelante las políticas, el desarrollo de las ciudades, la segregación, la pobreza, la marginalidad, el hacinamiento, los campamentos, etc. Necesitamos dar, evidentemente, una voz, una luz, un cambio radical. Y por eso valoramos enormemente la visión y las interpretaciones que hay acá. Quiero señalarte, Jorge, a propósito, Alejandro y Juan Ignacio, que está, Carmen Gloria, estos conversatorios que vamos a abrir ahora son precisamente para tener todo ese tiempo que aquí no tenemos. Ahora me están presionando porque viene la Comisión de Medio Ambiente detrás de esta comisión, ¿ya? Entonces, los tiempos no solamente son los míos, yo me alargaría todo el día si quisiéramos hablar, pero como no podemos hacerlo,
además somos miembros también de otras comisiones, abrimos este conversatorio para precisamente tratar con más tiempo estos detalles. Yo quiero valorar la disposición de quienes han participado hoy día, de su voluntad de seguir colaborando, participando en este trabajo. Así que cuenten, en estos conversatorios, por favor, hagan llegar, ya después de todas estas vueltas, hagan llegar urgente sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones, invitados eventuales, abrimos los que sean necesarios para un tema que por lo más ni siquiera lo vamos a agotar tampoco hoy día, ni aún en muchos conversatorios, un tema de larga data de errores y ensayos que hemos venido desarrollando como país a lo largo de muchos años. Y como comparto contigo, Alejandro, es que necesitamos hacer un giro, necesitamos hacer un cambio, necesitamos establecer de que la vivienda no puede ser un lujo, la vivienda de calidad no puede estar circunscrita solamente a algunos, tenemos que entregarle condiciones dignas a cualquier persona, esté en cualquier rincón del país, y ahí sí que estamos absolutamente alineados en esa dirección. Quiero agradecer sinceramente la participación de todos los que han aquí el día de hoy expuesto sus temas. Alcalde, colega, un abrazo muy cariñoso. Yo fui alcalde también, al igual que Jorge, muchos años, pero en la región más linda de Chile. No voy a decir cuál es, porque ustedes ya todos saben cuál es la región más linda de Chile, ¿no es cierto? La región de Aysén, la Patagonia. Pero un abrazo muy grande, amigo, y nos esperamos en los conversatorios con toda seguridad. Así que un saludo muy cariñoso a todos y nos estaremos encontrando en la próxima sesión. Y las consultas, por favor, hagámoslas llegar por escrito de vuelta a esta sala. Agradecer a todos los invitados, presidente, al alcalde de Renca y a todos los invitados, las organizaciones sociales, que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por